Muy bienvenidos, queridas amigas, queridos amigos, a nuestra tercera sesión de este ciclo de nuestra historia de Chile, forjadores del Chile contemporáneo. Hemos estado en empresarios, hemos estado en viajeros escritores, hoy día es el turno de la política. Nos vamos al político más importante de la primera mitad del siglo XX en nuestro país, el líder electo que ha conservado por más tiempo el poder en nuestra historia. Elegido presidente en dos ocasiones, de 1920 a 1925, de 1932 a 1938. Sin más, vámonos ya a sus orígenes de nuestro querido Don Arturo. Como sabemos, evidentemente, descendiente de italianos, van a ser el año 1868 en la hacienda de Longaví, esto es la provincia de Linares, nieto del primer Alessandri que llegó a Chile, que fue don Pietro Alessandri Tarsa. Había abandonado la Toscana en Italia, había llegado a Argentina, de Argentina vino a Chile, tuvo varios hijos, uno de ellos fue don Pedro Alessandri, que va a ser el padre de don Arturo. Don Pedro Alessandri se dedicó a la agricultura, más bien tuvo una situación no de muy buenos recursos, más bien empobrecido. Se casa con Susana Palma, que la vemos aquí en imagen, matrimonio en 1863, y el pequeño Arturo con su madre. Y don Arturo va a tener 5 hermanos. Se viene a vivir a Santiago, evidentemente, a la capital, y va a entrar becado en 1880, a los 12 años, al Colegio de los Padres Franceses de la Alameda en Santiago. A lo mejor alguno de ustedes habrá estado en el famoso colegio que marcó un hito educacional sin lugar a dudas en el siglo XX, entonces, en nuestro país. Una trayectoria bastante común en lo que eran los personajes que después van a querer involucrarse en política. Básicamente, estudia leyes, donde la Universidad de Chile, la única hasta el momento. Su memoria, su tesis de grado es interesante. Las habitaciones obreras. Por lo tanto, nos da a entender a un joven Arturo ya con una sensibilidad que los temas sociales, el famoso tema de la cuestión social, que era la situación de las clases más desposeídas, las clases trabajadoras, sobre todo las clases del salitre, los trabajadores del salitre, estamos en una época del salitre en Chile, iba a denunciar entonces en su memoria las condiciones en que viven los sectores populares. 1891, guerra fratricida que divide a los chilenos entre 5.000 a 10.000 muertos en la guerra civil de Balmaceda, de una población de más de 2,5 millones de habitantes. Por lo tanto, la peor guerra que hemos tenido en nuestra historia. Él va a estar contra Balmaceda. Va a escribir y va a participar en un par de diarios que van a denunciar al presidente. 1893 se gradúa finalmente de abogado. Un año después, 1894, se va a casar con doña Rosa Ester Rodríguez. Doña Rosa Ester Rodríguez era descendiente de una familia del viejo abolengo colonial. El abuelo de doña Rosa Ester Rodríguez fue nada más y nada menos que el ministro de Hacienda de don Bernardo O'Higgins. Don José Antonio Rodríguez Aldea. ¿Van a tener cuántos hijos? 9 hijos, 8 van a llegar a edad adulta. Aquí vemos una foto de ella joven y una foto posterior de la familia. Va a iniciar su carrera política don Arturo al alero del Partido Liberal. Va a ser elegido diputado por la zona de Curicó, 1897, y básicamente va a ser reelegido sucesivamente, prácticamente 20 años por la zona de Curicó. ¿Cómo lo logró? Gracias al apoyo, a la protección del poderoso terrateniente colchagüino, abogado, político liberal don Fernando Lascano, gracias al cual va a despegar la carrera de don Arturo Alessandri Palma. Entendamos que estamos en un periodo en Chile que se llama el periodo parlamentario. Hay historiadores que dicen que la verdad que en Chile no hubo un periodo nunca parlamentario en sí, sino que hubo una especie de pseudo parlamentarismo, cuasi parlamentarismo. Pero efectivamente desde 1891, de la Guerra Civil, hasta 1925 vivimos este periodo parlamentario donde prácticamente vamos a ver que el presidente más bien maneja la política exterior, pero no gobierna. En gran medida, Alessandri va a ser un ejemplo de un inmigrante exitoso,
tercera generación de Alessandri, ya está involucrado en política, pero primero con la ayuda, como les digo, de un poderoso. Se va a transformar don Arturo Alessandri, que esto le va a pesar después para que nos acordemos, se va a transformar en uno de los más feroces operadores políticos del periodo parlamentario en Chile, ministro en 3 ocasiones, ministro en los gobiernos de Federico Errázuriz Echaurren, aquí lo vemos muy jovencito arriba a la izquierda, ministro de Industria y Obras Públicas, 1899, ministro de Hacienda, acá arribita del gabinete, aquí en el gabinete de don Ramón Barros Luco, 1913, y también va a ser ministro del último presidente parlamentario Juan Luis Sanfuente. Aquí tenemos una idea del parlamentarismo chileno, que es donde el presidente básicamente en el fondo maneja la política exterior, pero no la interna, es más bien una apoteosis de los partidos políticos, una apoteosis del Congreso. El Congreso eran los partidos políticos en el fondo, y es más bien la apoteosis de la aristocracia. Los partidos políticos hasta ese momento, que va a ser un gran tema en la charla de hoy, los partidos políticos, los parlamentarios no recibían un sueldo por su trabajo, por lo tanto son miembros básicamente de la aristocracia, hacendados agrícolas, que forman parte entonces del Parlamento. Aquí vemos el gabinete de Juan Luis Sanfuentes, 1918, esto es ya a fines de la Primera Guerra Mundial. De hecho, Arturo Alessandri nada más y nada menos que como ministro del Interior de Juan Luis Sanfuentes. El periodo parlamentario en Chile fue bastante inestable, fue un periodo de 7 gobiernos que en promedio tuvieron 15 gabinetes cada uno, no duraban los gabinetes más de 4 meses, muchas prácticas parlamentarias que en el fondo permitieron que el país no avanzara mucho. Interpelaciones que afectaban la legislación, muchos proyectos de ley sin terminar. La verdad es que en la época en Chile, entre 1891 y 1925, en que menos se legisla en nuestra historia. Y nosotros sabemos que si no se legisla es difícil que el país pueda avanzar. Por lo tanto, no va a ser un periodo muy fructífero entonces en ámbitos de avance en la administración del Estado. Además, la clase obrera ya forma parte y es un protagonista ineludible de todo lo que es la situación y la realidad chilena. Y no puedo dejar de comentar el episodio más terrible, hubo varios, el episodio más terrible que va a ocurrir en Chile en el periodo parlamentario, 1907. Yo me imagino que les suena la famosa masacre de la escuela Santa María de Iquique. ¿Qué es lo que ocurrió en ese momento para entender el contexto de la importancia del salitre? 23.000 trabajadores del salitre en huelga y sus familias convergen al puerto de Iquique en forma ordenada, buscando alivio para sus males, para mejorar entonces su condición laboral. Y la verdad que llega la orden desde Santiago al duro comandante militar local, el general Roberto Silva Renard, que la verdad es que va a asesinar con ametralladoras a estos huelguistas que habían sido concentrados en la Escuela Santa María. Van a morir entre 2.200 a 3.600 personas y se le va a dar un duro trato a los sobrevivientes. Esto nos muestra básicamente este ejemplo, que es el más terrible de todo. Hubo el mitin de la carne, hubo varias revueltas importantes en esos años, pero esto nos muestra que el movimiento obrero a principios del siglo XX, como es la tónica mundial, vamos a ir viendo lo que está pasando en el resto del mundo, pasa a ser un actor permanente entonces de la realidad chilena. El Partido Radical, mediados del siglo XIX, de cierta forma podía responder a los intereses de la clase obrera. Surge el Partido Demócrata, el partido más a la izquierda en este momento, el Partido Demócrata, con don Malaquías Concha en el Congreso desde 1900. Ellos canalizaban parte del descontento del sector obrero, pero se necesitaba algo más. Podía existir un líder que encarnara al mismo tiempo las esperanzas confusas y contradictorias de la clase trabajadora y de la clase media en Chile. Probablemente, dicen los historiadores, nunca hasta ese momento se le había ocurrido a don Arturo Fortunato Alessandri Palma, porque ese era su nombre, que él precisamente podía ser ese líder. 1915 va a dar un salto vital en su carrera política, se va a presentar como candidato al Senado por la zona efectivamente del Salitre, por Tarapacá. El sector era la verdad que un bastión liberal demócrata inexpugnable, administrado por don Arturo del Río. Arturo del Río era un caudillo local clásico, senador, empresario, propietario de un periódico, abogado,
Y daba este gran salto Alessandri por un ego inmenso, sí, tenía un ego importante y quería llegar a ser, tener un cargo importante en política y además para romper con los lazos que lo unían con Lascano, que era una alianza más bien con los conservadores. La historiografía ha dado esta campaña de 1915, don Arturo Alessandri, el carácter seminal como campeón de la clase obrera. Y de ahí viene el apodo El León de Tarapacá. El León de Tarapacá realmente fue un chileno, don Eleuterio Ramírez, que pelea en la batalla de Tarapacá durante la Guerra del Pacífico y muere en forma heroica. Y de ahí viene el apodo del León de Tarapacá. Pero la verdad que investigaciones más actuales dan cuenta de que este apodo León de Tarapacá fue más bien una manera de propaganda que tuvieron los radicales que lo llevaron al poder en ese momento, entonces para darlo a conocer a la opinión pública. Lo que sí tenía él de defensor de la clase obrera era, primeramente, su tesis de grado sobre las habitaciones obreras, que da cuenta de un interés por la situación de la cuestión social. Y segundo, que es importante, fue el único político en la época del parlamentarismo que sin ambajes y abiertamente criticó la masacre de la Escuela Santa María, cuando la verdad que los políticos calladitos se quedaron y ni siquiera se hizo una investigación, la verdad, del tema. Elección de 1915. Bueno, les presento la revista Topace. La revista Topace es un clásico en el siglo XX con unas sátiras geniales que las vamos a ir comentando. Aquí está el famoso León de Tarapacá, aquí está don Eleuterio Ramírez, que es el original León de Tarapacá. Bueno, la elección de 1915 fue una elección violenta, una elección disputada, una elección donde hubo muertos, de hecho. Don Arturo gana con el 65% de los votos y se le va a brindar una recepción triunfal cuando llega a Santiago, pensándolo como un posible candidato presidencial para 1920. La verdad que es interesante esta elección de 1915 porque fue una derrota de la causa conservadora. Aquí ganan los liberales y una elección moderna donde verdaderamente él tuvo que pelear para ganar. No como antes cuando tenía el cargo asegurado por Lascano. Aquí hubo que luchar por los votos. Llegamos a 1920, elecciones presidenciales en nuestro país. Los liberales van a hacer dos convenciones para elegir a los candidatos. Por una parte, la Unión Nacional, que son liberales nacionales, liberal-demócrata, más, podríamos decir, más conservadores, eligen al caballeroso Luis Barros Borgoño, sobrino del historiador Diego Barros Arana, en cuya casa se había criado, por lo tanto era un personaje de lo más culto que tenía Chile en ese momento. La alianza, que son más bien, podríamos decir, más a la izquierda, que apoyan a don Arturo, liberales, radicales, demócratas, acordémonos, demócratas era el partido más a la izquierda en ese momento, eligen a Alessandri en su segunda votación y Alessandri da un discurso que habla de un gran ardor reformista. 1920, entendamos que los dos hechos más importantes del siglo XX en forma internacional ya han ocurrido. La Primera Guerra Mundial del 14 al 18 cambia el mundo y la Revolución Bolchevique. 1917 va a cambiar el panorama internacional, el mundo completo, porque entendamos que Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin, quiere exportar la Revolución de Octubre a básicamente el mundo completo, básicamente con plataforma en Alemania, poder internacionalizarla. Por lo tanto, aunque Chile está al otro lado del mundo y queda muy lejos, todos estos ecos llegan hasta Chile. Y se temió en 1920 por parte de un grupo de conservadores que Alessandri fuera revolucionario, que Alessandri fuera bolchevique. La verdad que estábamos muy alejados de eso. Alessandri no era un bolchevique, sí tenía una preocupación por la cuestión social, pero la verdad que era un contrarrevolucionario y lo vamos a ir comentando. Campaña presidencial de 1920, nacimiento del Chile moderno. Va a pelear con gran vigor, miren por favor la cantidad de gente congregada en las manifestaciones. En la campaña del 1920 sus dotes retóricas eran considerables. El historiador Góngora, perdón, habla de dos grandes caudillos en Chile durante el siglo XX. Habla de don Arturo Alessandri Palma, el tribuno de la plebe que tiene el don de la palabra y la retórica, y su archienemigo, que vamos a hablar de él, don Carlos Ibáñez el Campo, que tiene básicamente el don de mando sin articular palabras, un hombre de muy pocas palabras, gran tensión entre ellos.
Con Arturo Alessandri se va a iniciar efectivamente una nueva forma de hacer política en Chile. La verdad que es el líder que ha estado más cerca de ser verdaderamente un líder carismático en nuestro país. Transforma la política chilena, la democratiza. Acordémonos que vimos en las semanas anteriores que la política en el siglo XIX era una política de salón, de tertulias, en espacios cerrados. Aquí se lleva a las clases bajas, se democratiza, se lleva al bajo pueblo. Uno de los secretos de Alessandri para tener tantos seguidores entre las clases trabajadoras era usar como interlocutor al pueblo y incorporar expresiones cuidadosamente estudiadas en sus discursos. Por ejemplo, referirse a la clase alta como la canalla dorada, a la gente que lo apoyaba, a las clases trabajadoras, mi chumma querida. Y con eso los encantaba y los interpelaba y se sentían como que les estaba hablando precisamente a ellos. Su consigna hoy día puede ser poco original. El eslogan era el odio nada engendra, solo el amor es fecundo. Ese sería su eslogan en 1920, patriotismo, trabajo, libertad, pero realmente emocionaba a quienes lo escuchaban. Fue el comienzo de la política moderna, la política masiva, donde el voto es el centro del debate. Primera vez en la historia, sí había habido un antecedente con don Benjamín Vicuña Maquena, pero finalmente desistió de su candidatura presidencial. Pero primera vez que en una campaña presidencial el pueblo se entera, estamos hablando hace más de 100 años, del programa presidencial, de lo que está planteando el candidato. Se va a presentar como el candidato de las provincias, de las clases trabajadoras, que son los electores olvidados, que van a combatir a la corrompida Santiago, que es en el fondo esta oligarquía que domina en Santiago. Va a recorrer el centro, va a recorrer el sur del país, el norte básicamente lo tenía asegurado después de ser elegido senador por Tarapacá. Todo ocurría en el momento preciso. Hay hombres que en el fondo su liderazgo se da porque actúan en el momento preciso en la historia en que se requiere un carácter como el de ellos. Alessandri va a afirmar con firmeza la necesidad de que el Estado intervenga en economía, que el Estado se preocupe de leyes laborales, de leyes sociales, y muy adelantado a su época van a enarbolar una plataforma feminista que quiere cambiar la situación de la mujer, mejorar la situación legal de la mujer, que hasta ese momento es considerada literalmente como una incapaz relativa. Así éramos consideradas las mujeres. No teníamos ningún derecho, olvidémonos del derecho a voto todavía en 1920. Por lo tanto, tenemos el primer periodo presidencial, del 20 al 25, última elección en Chile bajo el sistema de electores. De aquí en adelante se va a elegir con votación directa, representando un punto de inflexión en nuestra historia porque es el fin del Chile oligárquico, el fin del Chile decimonónico y el inicio de un Chile nuevo, un inicio de un Chile entonces marcado por las clases medias. Se habla que la elección de 1920 fue una verdadera revuelta del electorado. La verdad que fue así, pero hay que decir que la verdad que solo vota el 4% de la población. Primera vez en la historia, aquí tenemos Arturo Alessandri Palma, Luis Barros Borgoño. Primera vez en la historia que un candidato ajeno a la élite se presenta. Luis Emilio Recabarren, que era el líder de todo el movimiento obrero, va a presentarse. Para él. Alessandri era un falso reformista, ya un candidato más bien apoyado por la izquierda. Y si nos fijamos, como era una votación indirecta, el Alessandri va a tener más electores, 179, 175, pero la verdad que Barros Borgoño va a tener más votos populares. Por lo tanto, decidido a no verse despojado de su victoria, Alessandri sigue presionando a través de manifestaciones masivas para quedarse con la banda presidencial. ¿Y qué se establece? En ese momento se establece que el Congreso va a establecer un tribunal de honor. Y este tribunal de honor va a votar. La votación fue estrechísima. Arturo Alessandri ganó por un voto. 177 votos en el Tribunal de Honor contra 176 de Luis Barros Borgoño. Aquí están en la casa, don Arturo muy nervioso, esperando el resultado del Tribunal de Honor. Por lo tanto, visto esto, 23 de diciembre de 1920, Alessandri se ciñe la banda presidencial en medio de escenas de delirante entusiasmo
público. Y aquí vemos imágenes muy nítidas, entonces ya tenemos las portadas de los diarios, que se puede llegar también a tener acceso a día de hoy de estas imágenes. Alessandri no era un bolchevique, los bolcheviques entendamos que son la rama más radical de los marxistas rusos, que son los que llegan al poder en Rusia. No era un bolchevique, pero sí tenía una preocupación real por la cuestión social, no tanto como una convicción personal de él, de don Arturo, sino que como un gesto de realpolitik, ¿ya? De lo que se tiene que hacer en ese momento. Como les cuento, la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa, los acontecimientos más determinantes del siglo XX, que generan un cambio en el mundo completo y que determinan todo lo que va a ocurrir posteriormente. La Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, todo está determinado por la Gran Guerra y por la Revolución Rusa. Por lo tanto, después de esos acontecimientos, las democracias liberales de Occidente, entiéndase Estados Unidos, Europa, y Chile se sentía parte de estas democracias liberales de Occidente, consideraban prioritario y urgente actualizar los temas en relación a la legislación social. Y Alessandri se presenta entonces, gana y muestra su amplia batería de proyectos de ley que incluyen un proyecto modernizador y renovador como nunca antes habían visto en Chile hasta ese momento. El año 1921 el Congreso recibe proyectos que establecen jornada laboral de 8 horas, seguro de desempleo, regulación del trabajo infantil, disposiciones de higiene en los lugares de empleo, inspección industrial, regulación del trabajo de las mujeres, cosa que en esos años ya era bastante evidente. Era un paquete, les digo yo, con el combo, entre comillas, básico, consensuado en Estados Unidos, consensuado en Europa, pero que en Chile, acordémonos que Chile era un país bastante conservador, en Chile esto sonaba muy revolucionario. Era también una alternativa, una respuesta a los sectores que en Chile habían abrazado con fuerza la causa de la Unión Soviética. El anarquismo, el sindicalismo, el socialismo, el comunismo estaban cada vez con más fuerza en nuestro país. Pero ¿qué pasa con las propuestas de Alessandri? No podemos olvidar su anterior trayectoria política. Alessandri había sido un ministro, un parlamentario de la época del parlamentarismo y tal como él se lo había hecho a otros, el Congreso le hace la vida imposible. Llegó a tener Alessandri 20 ministros del Interior. Básicamente se trataba de saber cuál era el deseo más profundo del presidente para evitarlo, ¿ya? Y de esta forma el Congreso congela la tramitación de los proyectos de las leyes sociales. Aquí me quiero detener un poquito en la sátira. Don Arturo va a tener en cada uno de sus gobiernos un perro característico, no sé si algunos saben de la historia del perro. Bueno, en su primer gobierno, que se dice que don Arturo más bien gobierna con la centroizquierda, va a tener un Fox Terrier llamado Tony. Y si se fijan de aquí en adelante, en todas las sátiras va a aparecer Tony. Aquí está diciendo, ya no se puede gobernar, el próximo gabinete lo voy a tener que construir de cemento armado, así emulándolo al cuento de los tres chanchitos, porque los gabinetes caen mucho. Y en el segundo gobierno, donde don Arturo más bien gobierna con la derecha, va a tener un gran danés de este porte, Ulk, ¿ya? Y aparecen en la fotografía y en la sátira como en términos de que en el primer gobierno con la izquierda tiene un solo Fox Terrier y después tiene un gran perro, pero en el fondo se va a mostrar mucho entonces en las imágenes. Esta es una imagen de la Revolución Rusa, aquí está Lenin. Visto con el paso de los años, podríamos decir que esta fue la última jugada absurda del parlamentarismo chileno, porque ante la emergencia, estos sectores, como yo les digo, el sindicalismo, el comunismo, el anarquismo, había mucho anarquismo en Chile a principios del siglo XX. Del socialismo había yo les diría, un acuerdo, un consenso transversal entre conservadores y liberales de que el Estado tenía que intervenir en economía y tenía que intervenir en leyes sociales y tenía que intervenir de la manera en que Alessandri desesperadamente estaba demandando al Congreso, ¿ya? Además, empiezan las dificultades económicas de la posguerra. Nuestro país, como sabemos, se encontraba absolutamente sobredependiendo de la producción de materias primas, en este caso del salitre. También se dan cuenta de las políticas fiscales y monetarias inadecuadas, de la creciente inercia de la agricultura. Por lo tanto, van a tener que lanzarse una campaña, fíjense, del salitre chileno en el mundo, cuando al mismo tiempo en la Primera Guerra Mundial, ¿qué habían inventado los alemanes? El salitre
sintético, mucho más barato. Por lo tanto, las ventas de salitre chileno se fueron a pique y vamos a ver que vamos a estar muy afectados a nivel económico. Vemos aquí entonces en inglés, aquí en idiomas eslavos, en francés, el salitre, incluso en japonés podremos ver que lanzan estas campañas publicitarias. El efecto más terrible va a ser la paralización de las salitreras. 1922, 70 oficinas salitreras han cerrado y 20.000 trabajadores se desplazan al sur del país, donde comienzan a presionar al Congreso para que por favor el Congreso apruebe obras públicas para poder entonces trabajar. No es de extrañar que la izquierda se haya organizado y que en 1922 se haya creado el Partido Comunista de Chile. El Partido Obrero Socialista decide transformarse en el Partido Comunista y en formar parte de la Internacional Comunista de la Comintern. La Comintern fue la agrupación de todos los partidos comunistas del mundo, que claramente las fundó Lenin en el año 1919, y Luis Emilio Recabarren, el líder de nuestro Partido Comunista, viaja a Moscú, de hecho, para formar parte de la Internacional Comunista. Por lo tanto, como vemos en la sátira, la euforia de 1920 gradualmente se va a ir transformando en desilusión, en frustración. Parece que lleva un año de gobierno y ya las ruedas están pinchadas y el presidente no llega a la meta. Tanto que la quería, la popularidad y hoy cuán poco me ha durado. Y aquí en la tumba dice, aquí yace doña, soy la popularidad de Alessandri. Y él llora porque su popularidad ya se ha acabado. Unas sátiras que son muy geniales en esos años. Aquí parten los problemas. A ver, entre los proyectos de ley que no están avanzando y que están estancados en el Congreso está uno del mejoramiento de los salarios de los militares. Los militares, la verdad, que están en una situación bastante precaria. El año 24 el nuevo Congreso comienza a discutir un alza del 25% del salario de los militares que había estado congelado los 8 años previos, si bien la inflación había superado con crisis esa cifra. En febrero del año 24, los partidos de la Unión Alianza firman un acuerdo para terminar con ciertas políticas, prácticas parlamentarias que en el fondo hacían que el país no avanzara. Por ejemplo, firman un acuerdo para limitar los votos de censura de la Cámara de Diputados, instituir cierre a los debates, evitar el uso de tácticas dilatorias en la legislación del presupuesto, pero también incluyen algo que parecía bastante razonable, que era una dieta parlamentaria. 15.000 pesos para los diputados, 30.000 pesos para los senadores. Entendamos que hasta ese momento, 1924, básicamente exactamente hace 100 años, los parlamentarios trabajaban ad honorem. Se entendía que eran hacendados agrícolas con patrimonio, por lo tanto, básicamente su tiempo libre y con su dinero podían trabajar como parlamentarios. Pero el mundo ha cambiado, Chile ha cambiado. La emergencia de las clases medias incorporadas en política, genera la necesidad de tener una dieta y además que se consideraba que esto era un mecanismo anticorrupción. Por lo tanto, este razonable programa va a despertar fuerte hostilidad básicamente porque era la única ley presentada por la Unión Alianza, dejando para más tarde lo que es la legislación social de Alessandri. Fue un falso amanecer hasta este momento. Alessandri no pudo reforzar el poder del Estado, no pudo dictar leyes sociales. ¿Cómo se resuelve esto? Con sorprendente rapidez, en 10 días de 1924, las Fuerzas Armadas van a hacer tambalear la primera presidencia de Alessandri y lo hacen caer. Ellos, las Fuerzas Armadas, van a ser quien ponen fin al régimen parlamentario de la República Oligárquica en Chile, más que don Arturo. ¿Qué ocurrió? Cuando estaban votando, yo me imagino que todo esto lo habrán visto ya en la época del colegio, porque es el famoso ruido de sables, como se conoce. Cuando estaban votando la dieta parlamentaria, los congresistas aparecen en el Congreso los oficiales militares de baja graduación y en señal de protesta comienzan a hacer sonar sus sables en el Congreso y luego se van a reunir con el presidente Alessandri y le piden que por favor entonces
apure toda esta legislación social y el sueldo también, la mejora del sueldo de los militares. Él le dice que lo va a tratar de resolver con la condición de que vuelvan a sus cuarteles. Y aquí los ruidos, dice, oigo ruido de cuchara. Alessandri dice, oigo ruido de sables. Hombre, no me mate que ya me voy. Y ahí está siempre con él, muy fiel, su perrito, Tony. Aquí les presento, perdón, a don Carlos Ibáñez del Campo, que va a ser el líder de estos militares de baja graduación. Era él un coronel que va a estar entonces en contra de, el tema de la dieta parlamentaria. 8 de septiembre del año 24, el general Luis Altamirano aparece en el Congreso y exige la aprobación de 8 leyes, incluidas el Código Laboral de Alessandri. Sin protesta, las leyes, legalización de los sindicatos, básicamente los que estuvimos conversando, seguro obrero, fin del trabajo infantil, jornada laboral de 8 horas, arbitraje laboral, entre otros, son aprobadas, firmadas y promulgadas, se cuenta que tan solo en 8 minutos. O sea, la presencia de los militares obligó entonces a firmar toda la legislación social. Frente a esto, Alessandri se encuentra cautivo de los militares y renuncia a la presidencia y emprende un viaje al exilio a Europa. 11 de septiembre del 24, para que vean que las fechas en nuestra historia se repiten. 11 de septiembre del 24, toma el poder una junta militar. Una junta militar liderada por el general Altamirano, el almirante Francisco Neff, el general Juan Bennett, que clausura el Congreso. ¿Qué pasa después en 1925? Hay otro golpe militar. Esta es una época muy compleja, se la estoy tratando de hacer lo más simple posible porque la verdad que estuvo marcada por un gran caos político. 1925, entonces, un nuevo golpe derrota a esta anterior junta militar de Altamirano, un nuevo golpe liderado por el coronel Carlos Ibáñez del Campo, que va a mantener el cargo clave de ministro de Guerra. Y esta segunda junta militar le dice a Alessandri que vuelva a Chile para terminar el periodo presidencial que le estaba quedando. ¿Ya? Vuelve a Santiago don Arturo, proveniente de Europa, el 20 de marzo, entonces, aclamado por multitudes jubilosas que lo escoltan desde la estación central a La Moneda, desde cuyo balcón nuevamente va a hablar a todos sus seguidores sobre la diferencia entre el amor y el odio, como era su eslogan de campaña. Al darse cuenta que estaba en el poder gracias al apoyo de los militares, astutamente don Arturo, que ya la relación con don Carlos Ibáñez del Campo estaba siendo muy, muy compleja, lo mantiene como ministro de Guerra. Y se va a negar a todas las sugerencias de que el Congreso se reanude. El Congreso sigue clausurado, va a gobernar este periodo por decreto. Por lo tanto, en la práctica, este último periodo del año 25, más bien podríamos estar hablando de un gobierno de facto. Esta foto me encanta porque no sé si se dan cuenta que tenemos aquí a don Carlos Ibáñez del Campo, a don Arturo Alessandri y al futuro rey Eduardo VIII, que vino a Chile en 1925. ¿Cuál fue la prioridad inevitable de Alessandri en el momento de este periodo que le quedaba? Hacer una nueva constitución. Y aquí es donde aparece la famosa Constitución de 1925. Alessandri no estaba a favor de someter el texto a una asamblea constituyente. Va a establecer una comisión redactora dirigida por el abogado José Massa y básicamente inspirada personalmente por él mismo. Pareciera como que la mano de Balmaceda, de José Manuel Balmaceda, que quería un gobierno presidencialista con alto poder del Ejecutivo, le guiara la mano prácticamente a Alessandri, que casi de puño y letra redacta la Constitución del 25. Se puede su ideario condensar en sufragio universal, organización de un Estado moderno, libertad política. Si bien no es una vuelta completa al presidencialismo, sí se inclina la balanza a favor del Ejecutivo y, hecho fundamental, separa la Iglesia del Estado.
gran tema durante todo el siglo XIX, el laicismo versus catolicismo, el clericalismo con el anticlericalismo, las peleas. Bueno, esto se concreta finalmente en la separación de Iglesia y del Estado el año, por lo tanto, 25. Y además va a lograr a través de un decreto, don Arturo, poner en práctica su anhelado programa de crear un banco central. ¿Quién crea el Banco Central? Don Arturo va a crear el Banco Central. El Banco Central va a quedar rápidamente supeditado a la Fiscalización General de la Superintendencia de Bancos, que se va a crear ese mismo año, en septiembre del 25. Por su parte, para dar mayor equidad al sistema tributario, va a crear el impuesto global complementario que se suma a los impuestos preexistentes con el intento de dar, como les digo, cierta equidad en lo que es entonces la economía chilena. Se va a producir una imprevista oleada de apoyo al coronel Carlos Ibáñez del Campo como candidato presidencial. Ibáñez, fascinado, acepta esto como una invitación oficial de la mayoría de los partidos. Dado que parecía una candidatura oficial, todo el gabinete va a renunciar, menos él. Él se quedó en su cargo de ministro de Guerra, lo cual fue una gran afrenta para Alessandri, por lo que en el fondo ningún comunicado que no tuviera la firma de Ibáñez valía. Y esto Alessandri lo consideró pero un insulto gravísimo por parte entonces del coronel Ibáñez, y va a nombrar a su antiguo rival de 1920, don Luis Barros Borgoño, como ministro del Interior y como vicepresidente, y va a renunciar a la presidencia por segunda vez el 2 de octubre de 1925. Por lo tanto, esta enemistad ya está completamente concretada. Vemos que Ibáñez provoca las dos renuncias de Alessandri. La primera la provoca por el comité militar, ahora directamente por él. El león, cuentan los historiadores, se fue para su casa herido. Tarde se dio cuenta de que la verdad que no lo querían a él, sino que lo que los militares querían era el cargo, la legitimidad del cargo de presidente de la República, y parte exiliado nuevamente a Europa. Aquí viene una época muy compleja en Chile, se las voy a resumir rápidamente, entre el 27 y el 32. El año primero, antes de don Carlos Ibáñez, va a gobernar un par de meses don Emiliano Figueroa Larraín. Luego don Carlos Ibáñez se presenta el año 27 candidato único, no hay otro candidato en unas elecciones donde va a ganar con el 98% de los votos el año 27. ¿Qué le pasó a don Carlos Ibáñez del Campo? Si bien tuvo unos primeros años positivos, crack de la bolsa Wall Street, octubre del año 29, una gran depresión que se internacionaliza por el mundo completo. ¿Cuál fue el país más afectado a nivel internacional por la Gran Depresión? Chile. Producíamos salitre, además se había creado el salitre sintético, por lo tanto las ventas de salitre se fueron a pique y ya nadie más compró el salitre chileno. Según todas las cifras internacionales, fuimos el país más afectado a nivel mundial. Esto le va a golpear a don Carlos Ibáñez, que va a tener que renunciar finalmente en julio del año 31, se va a Argentina en medio de protestas estudiantiles, mientras Alessandri el 31 vuelve a Chile, vuelve de su segundo exilio en Europa. Elecciones el año 31, va a ganar don Juan Esteban Montero, de hecho Alessandri se había presentado y no ganó. Juan Esteban Monteros a su vez tampoco va a lograr estabilizar la situación y es derrocado con la famosa República Socialista de Chile de los 12 días de Marmaduke Grove. No sé si les suena, 1932, hubo una República Socialista, solo 12 días, don Marmaduke Grove tuvo entonces el control. Y luego de eso, por lo tanto, luego de ese caos político entre el año 27 y el año 32, con caudillos, con golpes de Estado, con periodos presidenciales que no terminan, viene el segundo periodo presidencial de nuestro querido León de Tarapacá. Hay que decir que por parte de los historiadores este es un periodo que se ha estudiado mucho menos que el primero. La verdad, siempre se centran los estudios en el primero. Este es un periodo mucho más complejo porque el mundo en 1930 era un mundo donde ya en Italia ha llegado en 1922 a gobernar Benito Mussolini. En Alemania ha llegado el 33 a gobernar Adolf Hitler. Desde el año 28, que Joseph Stalin está a cargo de la Unión Soviética,
Tenemos además la Gran Depresión, por lo tanto Alessandri en este segundo periodo está básicamente en una cuerda floja entre los totalitarismos políticos y la Gran Depresión. A cualquiera que hubiera gobernado la década del 30 le hubiera tocado el periodo más complejo de la historia y don Arturo logró sacarnos adelante la Gran Depresión, con lo cual quiero terminar. A ver, en octubre del 32 triunfa con mayoría absoluta, estamos primeramente en una elección de votación directa, asume el 24 de diciembre, se inicia una etapa importante en la historia de Chile, se vuelve al sistema presidencialista, donde los presidentes tienen mucho poder, se inicia la aplicación de la Constitución del 25, de hecho ahora los presidentes van a gobernar 6 años. El mayor logro de Alessandri durante la década del 30 fue restaurar la estabilidad, asentando las bases para 4 décadas de creciente democracia en nuestro país. Sus métodos duros, sí, pero funcionaron. La verdad, como les digo, un gobierno poco estudiado que tiene mucho de una mezcla de legalidad con también violencia y levantamientos espantosos como fue el levantamiento de Ranquil. Les presento al primer perro presidencial de Chile, Ulk, el gran danés de su segundo gobierno, que es un reflejo de más bien la derecha que lo acompaña en este segundo gobierno. En julio del 32 hay que plantear que al terminarse la República Socialista en forma clandestina se van a crear en Chile las milicias republicanas. Las milicias republicanas fueron grupos de la clase alta, de Santiago y otras regiones, que en el fondo querían buscar la estabilidad. El mismo presidente Alessandri les va a incentivar. Y el presidente Alessandri se va a acordar que 100 años antes, 1830, también un periodo convulsísimo en nuestro país después de la batalla de Lircay, don Diego Portales había creado la Guardia Cívica para la estabilidad y el orden de Chile. Se sustenta entonces en este recuerdo de la Guardia Cívica Alessandri para dar auge a las milicias republicanas. Para el año 32 los términos derecha y izquierda están completamente incorporados en el vocabulario político, tanto chileno como internacional, a diferencia del 19. ¿Se acuerdan que yo les decía el 19? Los temas son los temas de la iglesia y hasta la revolución bolchevique no está claro lo que es derecha e izquierda. Ahora en el año 32 tenemos esa claridad entonces absoluta. Emulando lo que pasa en Europa, a pesar de que estamos lejos, todo esto, totalitarismos políticos, llegan a nuestro país. 1932 se crea el Partido Nazi Chileno, Partido Nazi con C. No crean que está mal escrito, el Partido Nazista o Nazi Chileno siempre se escribió con C, fundado por el abogado Jorge González Bonmarés, el sociólogo economista Carlos Keller, que en 1931 había escrito este libro, La eterna crisis chilena, y el inspector general del ejército Francisco Javier Díaz. Crecen al alero de las milicias republicanas, al alero de la embajada de Alemania en Chile y al alero de los muchos descendientes de alemanes que habían en el sur de Chile. Y aquí, de cierta forma, por las vueltas de la historia, nos unimos en el fondo con nuestro personaje Vicente Pérez Rosales, que estuvimos viendo la semana anterior. Por su parte, abril del 33, distintos grupos de izquierda se unen para formar el Partido Socialista de Chile. Sus veteranos van a ser sus fundadores, los veteranos de la República Socialista, Marmaduke Grove y Eugenio Mate. Por lo tanto, Alessandri comienza este segundo mandato, como les digo, en la cuerda floja entre los totalitarismos, la crisis económica. Incluía su gabinete liberales, conservadores, radicales y demócratas. Radicales y demócratas lo van a empezar a abandonar, más bien la izquierda, y el elemento más estable de su segundo gobierno es más bien la derecha, liberales y conservadores. Primera vez que las mujeres votan en una elección, que en este caso va a ser municipal, 1935, con don Arturo. 7 de abril del 35 se inscribe casi un 20% del universo electoral y de ahí vienen elecciones parlamentarias y finalmente elecciones presidenciales al año 49. Me interesa cerrar con esto, ¿cómo sale Chile adelante de la Gran Depresión? ¿Cómo logra don Arturo que el país más afectado a nivel mundial pueda salir adelante? A ver, la política económica de Alessandri va a ser modelada por su brillante ministro de Hacienda, don Gustavo Ros Santamaría, que había
era un financista que había hecho su fortuna en la bolsa internacional, estaba sacando Chile adelante de la Gran Depresión a través de un crecimiento, podríamos decir, hacia adentro, que era muy propio de la política de esos años. Va a introducir una rígida austeridad fiscal, pone fin a la COSACH, crea la Covensa, que es una corporación de ventas de salitre y yodo, un estanco entonces entre el Estado chileno y las empresas privadas que se encarga de regular la exportación y comercialización del salitre y yodo, no tanto la explotación y las propiedades de las minas, sino que lo que es la comercialización. No hay que atribuirle todo el crédito a Alessandria Ross porque efectivamente el precio mundial de las materias primas en la década de 1930 aumentó, lo que va a revitalizar la industria del cobre, que va a empezar a tener importancia. La combinación de mayores impuestos y diferenciales cambiarios aumenta 5 veces los ingresos del Estado por parte de las minas de cobre que empiezan a ser fundamentales. Todos los productos nacionales que se puedan imaginar, Bills, la leche condensada, la maicena dropa, entre otros, se va a fomentar los productos nacionales y toda una serie de nuevas estrategias, múltiples controles cambiarios, cuotas, permisos de importación, racionamientos de las divisas, ayudan a impulsar, a levantar la industria nacional, 300% de aranceles aduaneros para las importaciones. Esto efectivamente permite que se aumente al doble la cantidad de fábricas, al doble la fuerza industrial y efectivamente los industriales chilenos se portan a la altura de las circunstancias y logran suplir el 97% de las necesidades de los chilenos bien protegidas por altas barreras tributarias, reduciendo así las importaciones. Un mecanismo muy eficaz que quiero nombrar, que va a ser una ley de 1933, que suspende temporalmente todos los impuestos sobre los proyectos de construcción siempre y cuando estén listos antes de 1935. Esto efectivamente va a revitalizar y va a generar un boom en todo lo que es la industria de la construcción y además va a beneficiar a todos los negocios relacionados con ellas, por ejemplo, la Industria Nacional de Neumáticos INSA, por ponerles un ejemplo. Incluso el gobierno incentiva los fondos de pensión para que, intervengan en vivienda y también va a promover, evidentemente, para absorber la cesantía, muchas obras públicas. Las más destacadas de las obras públicas del segundo gobierno de Alessandri son el barrio cívico en el centro de Santiago que se va a construir en esos años, pero sin lugar a dudas el más popular de los esfuerzos de la década del 30 va a ser la construcción del Estadio Nacional de Chile, terminado en 1938, hoy llamado Estadio, como saben, Julio Martínez. Le cambiaron el nombre en 2008, recordarán el nombre entonces de este comentarista deportivo, pero el gran hito fue el Estadio Nacional. El gobierno va a mantener los precios de la República Socialista. La República Socialista, una de las cosas que estableció en sus 12 días va a ser el comisariato de los precios, donde los precios en Chile estaban fijados por el gobierno. Esto va a mantenerse en Chile hasta la década de 1973, la verdad, hasta cuando llegue Pinochet. Gobiernos incluso que uno podría pensar de derecha, como Jorge Alessandri, segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, los precios estaban fijados. Aquí se siguen manteniendo los precios fijados por el gobierno. Alessandri respetaba y dependía políticamente de la élite terrateniente, por lo que hay que decir que nunca pensó seriamente don Arturo hacer una reforma agraria, ya que son temas que van a estar en el tapete más adelante. Parte de la recuperación puede atribuirse a la capacidad de Chile para manejar las demandas con sus acreedores internacionales. En el pic de la crisis de 1931, viene la moratoria, la primera moratoria en la historia de Chile cuando don Carlos Ibáñez del Campo no puede pagar la deuda externa. Nosotros éramos cumplidores de la época de Bernardo Higgins, que siempre cumplimos muy bien nuestras deudas externas. 1931 no pudimos pagarla. Y lo que ocurre es que el gobierno de Alessandri se va a negar obstinadamente a pagar los intereses que se habían acumulado desde el año 31 hasta el año 35. Ross, muy imaginativo, llegó incluso más lejos. Gustavo Ross Santamaría, conocido como el mago de las finanzas por sus seguidores y por los que no lo querían como el ministro del hambre, porque bueno, siempre hay dos caras en la moneda,
va a llegar más lejos comprando los depreciados bonos de la deuda externa chilena a un precio muy bajo. Va a gastar 15 millones de pesos para comprar 139 millones de bonos, reduciendo así la deuda del gobierno en un 31%, lo que efectivamente ahorra millones al Estado e impulsa la recuperación del país. La manera, la verdad, en que Alessandri maneja la deuda interna, un poquito más torpe. Era cosa de tiempo antes de que comenzara nuevamente a aparecer la inflación, gran flagelo en Chile durante todo el siglo XIX. La inflación siempre es dibujada como una señora gorda, que aquí de que no cabe en el fondo, aquí con la congeladora de precios. Cuando Alessandri deja el cargo, hay que decir, todos los precios habían subido en un 30%. Pero sin embargo tenemos que concluir que los logros de Alessandri y de Ross son innegables. En 1937 la producción agrícola y manufacturera supera los volúmenes del 29 cuando fue el crack de la bolsa de Wall Street. Equilibran el presupuesto reduciendo los gastos, creando un nuevo impuesto a las ventas del 5%, disminuyen la cesantía, diversifican la industria. Aquí el perro Hulk presente entonces en todas las fotografías. Y cerramos con la elección de 1938. Todos los ojos se van entonces a lo que va a ocurrir el año 38. Entendamos que aquí la política internacional ya marca la pauta también de la política nacional. 1935, Joseph Stalin en la Unión Soviética se da cuenta de que Adolf Hitler es una verdadera amenaza para el mundo y crea lo que se llaman los frentes populares, que es la unión de partidos de izquierda en pos entonces de frenar el nazismo. Y da esta instrucción para todos los partidos de izquierda del mundo para que hagan los frentes populares. Se crea un frente popular en España, de Manuel Azaña, que da inicio a la Guerra Civil Española. Frente popular en Francia, con León Blum. Frente popular en Chile. 1936 se crea el Frente Popular. Los radicales consideraban que era la mejor manera entonces de conseguir su anhelada coalición, dominada evidentemente por ellos mismos. ¿Cuáles son los candidatos presidenciales del 38? El Frente Popular presenta al radical, abogado, profesor de castellano, don Pedro Aguirre Cerda. Don Tinto, conocido porque era dueño de unas viñas, era porque era dueño de las viñas, no crean porque era muy bueno para tomarse el vino, sino que era dueño de las viñas. Había sido miembro del gabinete de Juan Luis Sanfuente, incluso Arturo Alessandri. Segundo candidato, Gustavo Ros Santamaría, el mago de las finanzas. Fíjense que siempre lo pintan aquí las sátiras blanco, y a don Pedro Aguirre Cerda, que era un chileno común, como cualquier chileno, lo pintan como negrito haciendo una sátira en el fondo por su origen social. Vemos que don Gustavo Ros Santamaría está prácticamente gastando enormemente parte de su dinero para poder salir elegido presidente. Para complicar las cosas, tercer candidato que genera aún más caos, Carlos Ibáñez del Campo. Y estamos en esta situación donde pareciera ser que don Gustavo Ros Santamaría va ganando cuando se produce el 5 de septiembre del año 38 la famosa matanza del Seguro Obrero. ¿Qué es lo que ocurre? Miembros nazistas pro-ibañistas intentan un golpe contra el gobierno de Arturo Alessandri y Alessandri piensa que se va a producir un levantamiento por parte de las Fuerzas Armadas respaldado por su archienemigo Ibáñez. El presidente designa, por lo tanto, al director general de Carabineros, Humberto Arriagada, como responsable de la represión. Lamentablemente, en este suceso van a morir fusilados, hay que decir, 59 jóvenes, muy jóvenes, 20 años, 18 años, jóvenes nazis a cargo de Carabineros que se habían tomado el Seguro Obrero y la Universidad de Chile. Para concluir, la impactante masacre da un vuelco final a la elección presidencial del año 38. El general Ibáñez retira su candidatura y dice: yo llamo a todos los que votan por mí a que voten por el Frente Popular. Duro golpe a su archienemigo, don Arturo Alessandri Palma. Esto fue suficiente para inclinar la balanza a favor de don Tinto, que es pintado aquí como un gatito que puede ser dominado por esta señora gorda, fea, que es la oligarquía chilena. Las sátiras son muy increíbles en estos años. 25 de octubre del año 38 se produce la elección presidencial
se da la paradoja en Chile de que las fuerzas de la derecha, incluidas los nazis, con C, como les cuento, se alían con el Frente Popular, incluidos los comunistas, en pos de un candidato común y en rechazo al presidente. Gracias al general Ibáñez y los nazistas, Chile ha elegido el único gobierno de Frente Popular fuera de Europa. Además de España y Francia, el único fue el caso de Chile, aquí con cara de no muchos amigos, pero bueno, tiene que ceñirle la banda presidencial a don Pedro Aguirre Cerda y parte nuevamente de viaje a Italia. Finalmente vuelve, plena Segunda Guerra Mundial, 1944, vuelve a nuestro país, el León, se postula en una elección senatorial complementaria por Curicó, Talca, Linares y Maule, Linares donde él había nacido, básicamente su zona natal, es elegido senador. Posteriormente va a ser elegido presidente del Senado entre el año 45 y el año 50. Y el año 49 es elegido senador por Santiago. Estas fotos me encantan, aquí lo vemos también con su fiel compañero Hulk en todo este segundo mandato. Y ejerciendo el cargo de presidente del Senado, debido a un ataque al corazón, va a fallecer nuestro querido don Arturo a los 81 años, la verdad que va a tener larga vida, en agosto del año 1950 en Santiago a recibir múltiples honores en sus funerales. Aquí vemos su mausoleo familiar en el cementerio general, la tumba de su padre Pedro Alessandri Vargas, como la de su hermano José Pedro Alessandri Palma, que era su hermano más cercano, José Pedro, de todos los hermanos, de todas maneras, se encuentran de forma contigua a la de él. Y no puedo dejar de mencionar que sus hijos heredaron su capital político. De hecho, durante el gobierno de su hijo, don Jorge Alessandri Rodríguez, el año 59, don Jorge Alessandri Rodríguez gobierna del año 58 al 64, el año 59, durante el gobierno de su hijo, entra en circulación el billete de 50.000 pesos. Esto la verdad que yo no lo conocía, pero bueno, 50.000 pesos con el rostro entonces de don Arturo. Y cuando se cambia el dinero a los escudos del año 62, el billete entonces de 50 escudos tenía la cara también entonces en el anverso de don Arturo Alessandri Palma. Así concluimos, queridos, con este personaje que a pesar de todas las dificultades, finalmente logra promulgar en Chile la legislación social y logra sacar al país adelante de la Gran Depresión. Muchas gracias.